Y bien, vamos a entrar en nuestro tema de esta mañana, que ya entramos en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Este capítulo 4 es además bastante conocido por esa expresión del capítulo 4, versículo 4, esa expresión que se repite algo en esta carta, de regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Ese es un mensaje del apóstol que nos da, como ya sabemos, en sus últimos días, y dentro, como él estaba, de una situación verdaderamente crítica, porque pesaba ya sobre él una sentencia de muerte. Pero él escribe a los hermanos de la iglesia de Filipos y les exhorta a que se regocijen en el Señor siempre. Es decir, no se trata de regocijarse cuando las cosas nos van bien, cuando las circunstancias son favorables, cuando todo nos sale redondo, sino regocijarnos siempre, lo cual incluye también las situaciones difíciles, de pruebas, las situaciones en las que hay sufrimiento, hay dolor, hay disgusto, hay cualquier otra cosa. No excluye nada, porque nuestro privilegio es regocijarnos siempre en el Señor. Nuestro talante, nuestra actitud en la vida no ha de ser la actitud del derrotado, ni ha de ser la actitud de la persona que no tiene ninguna esperanza, que solamente mira al hoy y ahora, que puede ser tal vez difícil, malo, en un sentido general, pero que nunca es el todo. Nosotros estamos llamados a ese regocijarnos del capítulo 4. Ya lo comentaremos un poco más tarde. Pero para unir el capítulo 4 con el capítulo 3, porque habíamos quedado con una muy breve pasada por los últimos dos versículos del capítulo 3, quisiera reenganchar aquí un poco la explicación y hablar de esa gran manifestación, sublime, excelsa manifestación o declaración que hace el apóstol en el versículo 20 del capítulo 3, 20 y 21. Yo creo que dentro de las cartas del apóstol Pablo, que están llenas de expresiones sublimes, de expresiones verdaderamente excelsas y maravillosas, yo creo que este pasaje, versículos 20-21 del capítulo 3, supera a todos, porque hace una cierta comparación de nuestra vida terrenal, de nuestra vida aquí en este mundo, que bien sabemos todos lo difícil y lo angustiosa que puede ser muchas veces, lo frustrante que puede ser también, en fin, todas las limitaciones que hay, lo compara con otra cosa, lo compara con otra vida, con otro mundo. Y fijaos que lo empieza diciendo aquello que ya leímos el domingo pasado, versículo 20, lo vuelvo a repetir este versículo: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Bueno, eso es para leerlo muchas veces, aprenderlo de memoria y para recrearnos en lo que nos está diciendo aquí. Porque empieza hablando de la ciudadanía, el polités griego. La ciudadanía, qué importante es eso, ¿verdad? Aquí también en el mundo, en este mundo, pues puede ser importante.
porque indudablemente no es lo mismo ser ciudadano de un país que está hundido en la guerra, en la miseria, en la destrucción, en la enfermedad. No es lo mismo ser ciudadano y vivir en ese lugar que ser ciudadano de lo que llamamos el primer mundo, que también tiene, claro, sus problemas y dificultades, pero la elección está muy clara. Pero, dice, nuestra ciudadanía no es en realidad de este mundo. Por mucho que a veces sentimos unas ciertas oleadas de fervor nacionalistas, etc., el mundo de hoy está en una pendiente precisamente por culpa de estas cuestiones, y ahí lo vemos en las guerras, en los países árabes, en guerras y amenazas de guerras en todo el mundo, y vemos que nuestra ciudadanía es una cosa muy temporal, muy corta, muy breve, y a veces muy frustrante, como decía antes. Y el apóstol, que puede presumir de una ciudadanía romana, la primera clase de las ciudadanías en aquel tiempo, el apóstol ya ha dicho antes que todas esas cosas que para muchos son motivo de enorgullecimiento, motivo de presunción incluso, para él todo eso es basura. Es basura, es algo que no tiene ningún sentido. Nuestra verdadera ciudadanía como cristianos no es permanentemente y para toda la eternidad la que ahora ostentamos. Por supuesto, como ciudadanos de un país, procuraremos dar buen testimonio como cristianos, procuraremos guardar respeto a las leyes, a las autoridades, incluso orar por ellas, pero no es nuestra ciudadanía de verdad. La auténtica ciudadanía del cristiano es la de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol. Y al hablar de esto, fijaos que habla en plural de los cielos. Y estos días he estado meditando mucho en esta cuestión, esta expresión bíblica, los cielos. Apenas aparece nunca en singular, el cielo. Nosotros hablamos muchas veces, los buenos van al cielo. Pero la expresión hebrea y la expresión que recoge el Nuevo Testamento, siguiendo la misma idea del Antiguo, es en plural, los cielos. Efectivamente, siempre en la lengua hebrea, shamayim, el plural, los cielos, porque la idea de el cielo puede ser una idea un poco de carácter místico, de tipo religioso, de poco vuelo, de poca solidez, el cielo. A los niños a veces se les dice, que irás al cielo o no irás al cielo. Pero la Biblia es muy parca en usarlo en singular, casi nunca aparece en singular, y aún las veces que aparezca se puede explicar un poco. Porque lo masivo, lo importante es la expresión los cielos. Incluso hay un salmista que dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. La grandeza, inmensidad, eternidad de Dios, todo eso no tiene ni siquiera comparación con el universo. Porque naturalmente cuando está hablando de los cielos en plural, está hablando de todos los cielos, de todo el universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el principio de la Biblia. No dice el cielo en singular, dice los cielos y la tierra. Y efectivamente, dice, ese universo inexplorado, misterioso, inalcanzable para la mente humana, que aún hoy con todos los medios se empieza nada más que atisbar un poco
un poquito a reconocer algo de esa grandeza que los mismos que lo exploran se quedan como asombrados y temblando ante la grandeza del misterio del universo. Pues dice aquí que nuestra ciudadanía está en los cielos y somos herederos, juntamente con nuestro Redentor, de esos cielos. Y Dios hará al final nuevas todas las cosas y creará nuevos cielos y nueva tierra, donde morará la justicia, también en el universo. Todo eso es como para poner delante de nosotros un poco la imagen de la grandeza de nuestra ciudadanía. Somos ciudadanos no de un pedacito de tierra aquí. No es nuestra verdadera ciudadanía, aunque ya he dicho que, en fin, la llevamos, la respetamos, etcétera, pero esa no es nuestra verdadera ciudadanía, porque es un pedacito de tierra en comparación a los cielos de los cielos. Allí sí somos los ciudadanos. Somos ciudadanos en un mundo de rectitud y de justicia, en un mundo de perfección. Y allí estamos ya, nuestros nombres registrados. Allí están ya nuestros nombres registrados. Ya estamos empadronados en el cielo de los cielos. Y por eso el apóstol dice, eso es la realidad de lo que somos, de lo que nuestra ciudadanía, y eso es una forma de decirle a todos aquellos judaizantes, aquellos que propagaban su orgullo y, en fin, su superioridad sobre todos los demás pueblos, ¿verdad? Como judíos, etcétera. El apóstol ya les había dicho, pues todo eso, yo también lo soy, pero todo eso no es nada, todo eso es basura, porque nuestra ciudadanía está verdaderamente en los cielos. Y dice, allí, ¿de dónde? De esos cielos, de ese universo, del mismo que Dios creó en Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, no son otros que estos, que aquí dicen, somos ciudadanos de eso que Dios creó, de la inmensidad, de esa gloria que ha de venir. Y nosotros ahora aguardamos ardientemente al Salvador. O sea que la actitud del cristiano en este mundo es de una espera. Estamos en espera, esperando. Hay unas promesas, hay unas ciertas pistas o indicaciones de cómo y cuándo pudiera ser eso, pero de todos modos, como no sabemos nada de ese día y esa hora, nosotros debemos vivir en una actitud de aguardar, esperar atentamente, como en las parábolas de aquellas muchachas que tenían que esperar la venida del Señor, de su amo, de las cuales unas se durmieron y otras estaban en vigilia y esperando. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías. Y entonces nos dice algo glorioso, que Él, dice versículo 21, del último del capítulo 3, transfigurará. Fijaos la expresión, transfigurará o transformará el cuerpo de nuestra humillación, o sea, nuestro cuerpo débil, nuestro cuerpo limitado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. De manera que aquí tenemos una explosión de la soberanía de Dios, de la grandeza
del poder de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad y que no tiene que pedir permiso ni autoridad ni licencia a nadie, porque su autoridad es suficiente. Él hará esto, transfigurará nuestro cuerpo. ¿Vale? Que fijaos, está implícita aquí la cuestión de la resurrección del cuerpo. Y transformará este cuerpo nuestro, endeble, limitado, finito, todo esto en algo que nada menos será hecho en semejanza al cuerpo de su gloria. Bien, esto recordaréis que en la carta a los Corintios, en aquel capítulo 15, se habla de esa resurrección y del poder de la misma y la implicación de todo eso. Bueno, al hablar de estas cosas, el apóstol, es decir, nos pone delante una perspectiva que si no la entendemos, claro, vamos a vivir miserablemente siempre. Si no entendemos esto, si no lo captamos bien y lo grabamos en nuestra mente, pues la vida presente es una vida difícil para muchos, la mayoría, y en todos los aspectos. Pero cuando un cristiano realmente se afirma y se aferra a esta promesa que el Señor transfigurará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, pues eso ha de cambiar totalmente nuestra perspectiva de esta vida, de este mundo, de todas las cosas que hay. Y nos ha de hacer mirar las cosas a la luz de la soberanía y del poder de Dios. Y al decir esto, pasamos al capítulo 4. Porque empieza el capítulo 4 con una partícula, una expresión como uniendo con lo que anterior, lo que va a decir ahora. Así que, hermanos míos amados y ardientemente deseados, gozo y corona mía, manteneos firmes en el Señor, amados míos. Después de saber cuál es la consecuencia de nuestra ciudadanía, verdadera, auténtica, la permanente, la definitiva, después de saber esto y de tener la esperanza de su venida, porque esa es la característica del cristiano, está aguardando la venida del Señor. Sabe que la vida aquí ahora pasa rápido y mal, digamos así claramente, porque son diversas pruebas y diversas dificultades, etcétera, todo eso. Pero como aguardamos otra cosa, y si realmente ponemos nuestra mirada en esa cosa antes que en las otras, pues por fuerza tendrá que decir, al llegar al versículo 4, regocijaos en el Señor. La diferencia entre mirar a la vida presente y a la ciudadanía presente y mirar a la vida venidera, a la promesa de Dios y a nuestra ciudadanía en los cielos, la diferencia es enorme. Es la diferencia de vivir triste, asustado, disgustado, a vivir con el gozo de la salvación y de las promesas de Dios. Regocijaos en el Señor siempre, lo dice. Muy bien. Por lo tanto, hermanos amados, les dice, manteneos firmes en medio del oleaje y de la tormenta, las tempestades que en este mundo tenemos que atravesar, en medio de aflicciones, en medio de persecuciones para muchos, en medio de la amenaza de muerte para otros tantos. En medio de todo esto, pues manteneos firmes.
en vuestra verdadera ciudadanía. Y continúa en el siguiente versículo, capítulo 4, versículo 2. Y parece como que cambia un poco el tema para irse a una cosa muy, muy concreta. La iglesia de Filipos tenía en el corazón del apóstol Pablo un lugar especial, porque había sido una iglesia, primera iglesia que él establece en territorio de Europa, europeo, había sido fruto de aquella visión que le impidió ir hacia más adentro de la provincia de Asia, y el Señor, el Espíritu de Dios, lo empuja a que entre en Europa, con aquella visión de aquel hombre vestido al estilo de los macedonios, y en aquella visión el Señor le dice: ven para acá, ven a Europa. Y en Europa encuentra, como ya sabemos, enseguida fácil el primer contacto con aquella mujer Lidia, con la cual ella y otras, porque había una reunión de mujeres piadosas, que quiere decir que posiblemente eran de origen heleno, de origen griego, pero que conocían el judaísmo, eran creyentes en el Dios único, el Dios de Israel. O sea que era una iglesia especialmente querida por él, porque se formó allí una gran congregación. La iglesia de Filipos fue muy importante. Pero en este momento había un problema. Fijaos que el núcleo del origen de la iglesia fue un grupo de mujeres. Y ahora menciona a dos de ellas. A Lidia no está en esta cuestión, pero dos mujeres, una se llama Evodia y la otra se llama Síntique. Y entre ellas había un enfrentamiento. Un enfrentamiento, dos mujeres, como podía haber sido dos hombres o dos jóvenes, etcétera, es igual. Pero en este caso eran dos mujeres. Y el apóstol dice: exhorto a Evodia y exhorto a Síntique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Ciertamente te ruego también a ti. Por cierto, no sabemos a quién está dirigida personalmente esta carta. No sabemos a quién. Timoteo no, porque estaba en aquel momento con Pablo. Epafrodito tampoco, seguramente. Genuino colaborador, que las ayudes, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. De manera que aquí se menciona una serie de personas, un anónimo que es, te ruego a ti, genuino colaborador, no sabemos quién era. Y estos otros que también se mencionan aquí, además con uno en concreto, Clemente, que es la única vez que aparece citado este nombre en estas cartas o en el libro de los Hechos, es igual, en todo el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el apóstol Pablo, después de hablar de una cosa tan sublime como nuestra ciudadanía en los cielos, acaba de hablar de eso y ahora dice: bueno, pero ahí en la iglesia de Filipos hay un problema. Hay dos hermanas que están enfrentadas. Dos hermanas que están enfrentadas, Evodia y Síntique. Y es como si nos dijera: esto no puede quedar así. Tienen un sentir diferente. ¿En qué? No sabemos. Puede ser en cosas importantes de doctrina, puede ser en cosas de administración de la iglesia, puede ser en cuestiones personales, de familia, o quién sabe. Pero no tenían el mismo sentido. Claro, me diréis, es que es imposible que en una iglesia donde hay 30, 50, 100, 500, es igual, es imposible que todos piensen exactamente igual.
No, eso no es así, claro. En todo no podemos pensar igual. Pero una cosa es que no pensemos igual, primero depende de qué cosas. Cuestiones secundarias, cuestiones temporales de esta vida. Hay cosas que son indiferentes, que pues a mí me gusta el amarillo y a ella le gusta el rojo. ¿Qué se va a hacer? Pues cada uno tiene sus gustos. O sea, cuestión de gustos puede haber mucha variedad. Pero aquí, si el apóstol se preocupa por esta cuestión, no es por algo que seas indiferente, menor, no, tiene que ser algo importante, puede ser una cuestión de doctrina o de práctica en el culto. De manera que había una cuestión de que no tenían el mismo sentir en el Señor. Que tengan el mismo sentir en el Señor. Y pide la colaboración para que alguien intervenga y procure convencerlas de que es malo para la congregación, es malo para la Iglesia que haya disensión y que haya enfrentamiento, porque a veces eso pues viene a desbordarse, puede traducirse en un contagio a otras personas y naturalmente somos llamados a la paz, somos llamados a la unidad, a la colaboración, somos llamados a sentir las mismas cosas para que verdaderamente nuestro fruto, nuestro servicio al Señor sea agradable. Por lo tanto, les pide esto. Y entonces es cuando viene esa especie de grito triunfante: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Es como decir, hermanos y hermanas, dejad a un lado las diferencias de opinión. Pues sí, cada uno tiene su trasfondo en la vida y tiene sus experiencias en la vida y todos no coincidimos en todo. Pero dejaos de esas cosas, regocijaos en el Señor y mirad adelante a aquello que verdaderamente importa, que es nuestra ciudadanía en los cielos. Así que, alegraos. Y entonces vienen esas expresiones, vuestra gentileza, versículos 5 y 6. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Que esté cerca. Estuve buscando ayer en el diccionario, un gran diccionario griego que tengo, gracias a Dios, que explica muy bien las cosas. Cerca es una expresión un poco ambigua. ¿Cómo lo entendéis vosotros? ¿Está cerca de que está a punto de venir? ¿Está cerca en el sentido de la proximidad? Está cerca de nosotros, está junto a nosotros, está con nosotros. O puede ser una expresión de que el Señor pues vive entre nosotros y por lo tanto lo conoce todo. Bueno, pues aquí puede haber una mezcla de todas esas expresiones. Está cerca. Está cerca porque nadie conoce del día y la hora y somos llamados a estar vigilantes y esperando esa venida del Señor. Pero también está cerca de nosotros. No es un Salvador lejano que está en el otro extremo del universo y no se entera de lo que pasa aquí. No, eso no puede ser. Él está cerca siempre, próximo a nosotros. El Señor está cerca. Por lo tanto, comportaos con gentileza, como dice aquí, conocida de todos los seres. Y luego vienen una serie de expresiones y de recomendaciones, exhortaciones. Por ejemplo, versículo 6.
por nada estéis angustiados. Antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. El tema de la angustia, o también como en otro lugar, en los evangelios, se menciona el afán de cada día, el afán. Por nada estéis afanosos. Parecido a esta expresión de angustia. Porque hay personas, y cristianas también, que viven en un estado permanente de angustia. Desconocen lo que es la paz de Dios, la tranquilidad, la confianza en Dios. Parece que como si Dios no existiera y por lo tanto el peso de todos los problemas lo tiene que llevar uno mismo encima siempre, como si Dios no existiera realmente. Por eso dice, por nada estéis afanosos. ¿Os acordáis? Porque qué comeréis, qué vestiréis, en fin, todas las necesidades materiales, la incógnita del futuro, sobre todo. Eso hace a las personas, a muchas, les hace estar angustiadas. ¿Qué será de mí? Mañana, pasado mañana. Pues un cristiano no puede vivir así. Es tan incompatible con la fe, es tan incompatible con la confianza en Dios, que bueno, uno diría, pero ¿qué pasa con esa angustia permanente? Y dice aquí que por nada estéis angustiados, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. ¿Y os acordáis en el Evangelio, en el Sermón del Monte, el Señor al hablar de esta cuestión? Pues, bueno, ¿qué comeremos, qué vestiremos? Pues el Señor dice, pero ¿no veis que Dios cuida de los pájaros, Dios cuida del mundo que Él ha creado, de toda su creación? ¿No hará más con vosotros? Y dice, hombres de poca fe. Y es la carencia o la ausencia o lo raquítico de la fe que puede ser de una manera que verdaderamente no permite vivir en paz. Pero estamos llamados a vivir en paz, a vivir en oración, en súplica a Dios, que conoce y que escucha nuestras peticiones con acción de gracias. Y entonces viene ese versículo 7 con el que cerraremos hoy. Y después de decir que por la oración y la súplica en todo sean conocidas ante Dios nuestras peticiones, entonces dice, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. Qué texto más bonito. Pero no, ojo con lo de que yo he criticado muchas veces a aquellos que van cogiendo textos por ahí pero que luego no significan nada. Porque es muy fácil coger textos bonitos que suenan bien, que tienen, en fin, un gran mensaje, pero si luego eso no lo hemos digerido, si no ha entrado en nuestro sistema de pensamiento, si no forma parte de nuestra personalidad incluso, pues esos textos están ahí y nada más que son letra muerta. La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. Los pensamientos que, como un caballo salvaje, qué difícil de dominar los pensamientos. Cómo vuelan, cómo se complican, cómo se concatenan unos con otros y parece que la mente va a explotar de tantas preocupaciones, de
de tantos miedos, de tantos temores. Es la cobardía. Una de las cosas que Dios abomina son los cobardes. Está escrito, los cobardes. La cobardía desde el punto de vista del que no se fía de Dios. Y tiene en su mente todas las catástrofes del mundo pendientes sobre su cabeza. Y no se acuerda de que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por eso, fijaos, a estos hermanos en Filipos les recuerda lo importante que es en la conducta cristiana, en la personalidad del cristiano. Es un rasgo de la personalidad del cristiano, que la paz de Dios, fijaos, el Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y esa paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. Ahí están, hermanos y hermanas. Todo eso está reunido aquí en un gran pasaje del apóstol que empezaba diciendo el privilegio de nuestra ciudadanía. El gran privilegio. Nuestro pasaporte ya nos ha sido entregado por la obra del Espíritu Santo. Nuestro nombre está registrado en el padrón de los cielos. Allí está inscrito nuestro nombre. Y ahora el Señor quiere que esa paz que Él nos ha dado en la persona de Jesucristo, que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Que nos tranquilicemos en la vida, que vivamos día a día lo que el Señor nos va dando, lo que el Señor trae en nuestra vida, unas veces dificultades, problemas, disgustos, bien, pero eso no puede estar instalado aquí en nuestra mente, eso no se puede quedar ahí. Hay que barrer todo eso con la promesa de Dios y con esa maravillosa expresión, el Señor está cerca. Está cerca en el tiempo, está cerca en la distancia, está cerca siempre. Está con nosotros. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, pues vamos a terminar aquí ya este pasaje y el próximo día volvemos a la carga, porque tenemos esos versículos 8 y 9 tan preciosos que los vamos a dejar aparte. Y aquí vamos a terminar por hoy nuestra meditación y que el Señor os bendiga mucho y lleguemos pues hasta el próximo domingo si Dios quiere.